Hola, sean bienvenidos a nuestro canal Ciencia Curiosa, nuestro punto de encuentro para discutir sobre ciencia en todas sus dimensiones. Hoy les traemos un tema que ha sido durante varios años ampliamente discutido y que genera divisiones políticas, por argumentos que quizás son poco serios. Vamos a hablar de cuánto costaría enfrentar el cambio climático para evitar un desastre ecológico de magnitudes incalculables, si no se comienzan a tomar las medidas correctas. Pero primero, déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez se han cuestionado cuál sería el costo económico a nivel porcentual del PIB global necesario para evitar un cataclismo ecológico como resultado del cambio climático? En este video vamos a tratar de darles un aproximado de cuánto se estima este costo en términos del PIB mundial anual. Nos gustaría que antes de comenzar nos dejen en los comentarios debajo cuánto estimas que debe ser esa cifra y bueno, quédate hasta el final que quizás se sorprendan de lo barato que podría ser. Comencemos con un poco de historia, si así se quiere llamar, porque el cambio climático es un tema tan debatido que ha generado discusiones en todos los ámbitos de la ciencia y la política, la economía, y se sabe, se conoce que estos procesos han ocurrido siempre más de una vez en la historia geológica de la Tierra y por lo tanto se puede estimar que el cambio climático es como tal un proceso natural, que ya ha ocurrido y que va a volver a ocurrir, pero la gran diferencia quizás entre este cambio climático o este evento que está sucediendo y los eventos similares en la historia geológica de nuestro planeta es que él actualmente tiene causas muy diferentes a los anteriores, mayoritariamente antropológicas, y que si bien parece inevitable que suceda, sí se pudiesen tomar y se deberían tomar medidas para disminuir su impacto en el corto plazo. Uno de los problemas que a menudo encontramos es que a medida que la crisis climática empeora, las personas pasan de la negación directamente a la desesperación, y en muchas ocasiones es por falta de la información adecuada. Por eso desde Ciencia Curiosa queremos invitarles a siempre permanecer informados y sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, ¿qué se puede hacer desde los gobiernos a nivel mundial para mitigar y de algún modo controlar la crisis climática actual? Una de las primeras ideas que a todos se nos vienen a la cabeza es la de invertir en nuevas tecnologías e infraestructuras, como baterías avanzadas u otras tecnologías para almacenar energía solar o en general fuentes de energía renovable, e invertir en redes eléctricas actualizadas que distribuyan estas nuevas fuentes o formas de energía. Es de esperar que estas inversiones creen nuevos empleos y oportunidades económicas y es probable que sean rentables a largo plazo. Pero, como esto es algo que la ciencia no puede garantizar, siempre se encuentran resistencias políticas argumentando que los costos son elevados y que realmente la crisis climática es como siempre un invento creado para evitar el crecimiento económico de las grandes potencias a nivel mundial. Hablando de potencias a nivel mundial, curiosamente estas son las principales emisoras de gases de efecto invernadero y por tanto las causantes, en gran medida, de la actual crisis climática que enfrentamos, que mayormente padecen los países con menos recursos. La pasividad, si bien argumentan tener grandes preocupaciones por la crisis que se está dando y que se pudiese avecinar, la pasividad de estas grandes potencias queda de manifiesto en cada conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, comúnmente conocidas como COP. La última de ellas, que fue la versión 27, fue una muestra más de la indolencia real de las grandes potencias hacia este tema. Curiosamente, las medidas a las que se arribaron, si bien empezaban a dar una noción de que se avanzaba en la dirección correcta, no se estructuró, no se llegó a completar un plan de acción real, sino solamente medidas que se pueden entender como superficiales. La COP28, que se realizará este año 2023 entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, se realizará en los Emiratos Árabes Unidos. Y si quieren pueden mirar las anteriores reuniones, las últimas reuniones de la COP, para que vean que los sitios escogidos para reunirse y debatir sobre cambio climático en general son siempre países pobres que sufren de modo drástico las consecuencias del cambio climático. ¿O no? Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta inicial.
¿Cuánto estiman economistas y científicos que sería el costo necesario para comenzar a dar los pasos en la dirección correcta en pos de evitar una debacle climática? Una encuesta realizada por nosotros arrojó un dato curioso. 2 de cada 3 personas que votaron opinan que el costo aproximado en porcentaje del PIB global anual es superior a un 10 o un 15%. ¿Qué les parece ese número? Antes de conocerlo, quizás siempre es importante tener un poco de contexto. El primero de los datos curiosos, por decirle así, si bien no son necesariamente positivos, es que se estima que grandes empresas y gobiernos a nivel mundial gastan anualmente aproximadamente un 2.4% del PIB global a producir alimentos que terminan siendo no consumidos, por ende descartados. 2,4% del PIB, y esos alimentos lamentablemente terminan en la basura. Otro dato que seguramente te resultará interesante es que los gobiernos gastan alrededor de 500.000 millones de dólares estadounidenses anuales en subvenciones directas a los combustibles fósiles. Esto significa que cada 4 años, como promedio, los gobiernos escriben un enorme cheque por una cantidad equivalente al 2% del PIB global anual, que son básicamente regalos a las industrias o a las industrias de los combustibles fósiles. Además, si hay algo de lo que todos hemos escuchado en años recientes es de la COVID-19, y esto nos enseñó que es importante definir nuestras prioridades como sociedad y que el dinero invertido en lugares equivocados puede provocar colapsos como los vividos durante el 2020. Solo para dimensionar los costos que generó la COVID-19, en los primeros 9 meses del 2020 los gobiernos de todo el mundo anunciaron medidas de estímulos por un valor cercano al 14% del PIB global para hacer frente a la pandemia COVID-19. Entonces, con estos números ya tienen una idea de cuál pudiese ser el costo para enfrentar la crisis climática actual. Asombrosamente, la cifra propuesta por economistas y científicos no sobrepasa en ningún caso el 5% del PIB global anual, siendo el 2% el valor que se considera como apropiado para al menos comenzar a dar los pasos en la dirección correcta. Comprometer un 2% del PIB global está lejos de ser la historia completa. No va a resolver todos nuestros problemas ecológicos como los océanos llenos de plásticos o la continua pérdida de biodiversidad, y para prevenir un cambio climático catastrófico deberemos asegurar de que los fondos se inviertan en los lugares correctos y que las nuevas inversiones no causen sus propios efectos negativos, tanto ecológicos como sociales. También necesitaremos cambiar algunos de nuestros comportamientos y formas de pensar, desde lo que comemos hasta cómo viajamos, y quizás también dirigir la mirada a nuestros políticos. Consideramos que un poco de presión no les vendría mal. ¿Qué les parece? Esperamos que este número no te haya sorprendido tanto y que ayude a concientizar y quizás tener una noción más realista de los costos asociados a evitar que seamos los responsables de provocar un desastre climático, que aún no conocemos realmente las dimensiones del mismo. Desde la comunidad de Ciencia Curiosa deseamos siempre incentivar tu curiosidad y quisiéramos conocer cuáles son tus comentarios sobre este tema y cualquier otro que despierte tu interés. Si este contenido te resultó interesante, ayuda a que llegue a una mayor cantidad de curiosos alrededor del mundo dándole like y compartiendo. Y si quieres sumarte a nuestra comunidad, solo tienes que suscribirte y darle a la campanita para no perderte de lo que ocurre en la ciencia. Te esperamos en un próximo video para compartir información y datos que despierten nuestra curiosidad. Mientras tanto, disfruten su día y sean curiosos.